El título de nuestro tema hoy es Jesús vuelve en el invierno. El estudio estará basado en los siguientes textos, Mateo 27 y 28, que describen la muerte y resurrección de Cristo, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Y el sermón tiene tres partes. Jesús viene de noche, Jesús viene en las noches de invierno para darte una manta. Jesús viene en las noches de invierno para decirte, pronto amanece. Pero antes de entrar al tema, vamos a hacer un repaso de lo que vimos durante esta semana. Primeramente vimos a Jesús en la oración del río Jordán, cuando Jesús en oración reafirmó su confianza en su Padre. Porque de esto se trata la fe, en confiar. La incertidumbre precede a la confianza. El don de la incertidumbre es la confianza. Yo te abro las puertas de mi casa y te doy mi confianza, y tú respondes a mi confianza con fidelidad. En la oración del río Jordán, Jesús buscó reafirmar la confianza en su Padre. Luego del río Jordán, vimos a Jesús en el desierto, en humildad infinita. Hay algo en la humildad que exalta extrañamente el corazón propio y ajeno. Para hacerse grande hay que comenzar por hacerse pequeño. Y Jesús se hizo muy vulnerable y pequeño en el desierto de la tentación. Luego subimos al monte Tabor, también conocido como el monte de la transfiguración, y vimos cómo brilló la gloria de Cristo como respuesta a la oración hecha a su Padre para alentar y darle fuerza a sus discípulos. Jesús tuvo compasión de ellos. La compasión del griego simpatheia, simpatía, significa padecer juntos, sufrir juntos. La compasión no es una relación entre el sanador y el herido, es una relación entre iguales. Solo cuando conocemos bien nuestra propia oscuridad podemos estar presentes con la oscuridad de los demás. La compasión se vuelve real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida. Luego descendimos a la aldea de Betania y lo vimos llorando por su amigo Lázaro, y su oración al Padre nos llenó de esperanza. La esperanza es el sueño de los que están despiertos, de los que están vivos. Los muertos en vida no tienen esperanza. Comer pan sin esperanza es igual que morirse poco a poco de hambre. Luego fuimos al aposento alto, en el último jueves de Jesús en la tierra, y vimos todo su amor en la oración intercesora de Juan 17. El amor no tiene explicación, pero es la única explicación para todos los males. Después nos fuimos al Getsemaní para ver a Jesús con una infinita tristeza. Las lágrimas de Jesús nacieron de su corazón, no de su cerebro, porque tenía un corazón humano. Se entristeció hasta derramar gotas de sangre. Jesús aceptó su tristeza en el Getsemaní, porque aceptó que sin perder no se podía ganar. Él estaba entregando su vida para darnos vida. Finalmente en la cruz Jesús alcanzó la gloria y con la gloria alcanzó la paz. Porque cuando el poder del amor sobrepasa el amor al poder, se alcanza la paz. Y Él alcanzó la paz para darnos paz, para darte paz. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué oró Jesús? Hoy le pregunté eso a un pastor amigo. Esta pregunta está relacionada con la primera pregunta que hicimos esta semana. La pregunta que hizo Jesús, ¿quién dice los hombres que soy yo? Mi amigo pastor me dijo, Jesús oró del modo en que lo hizo porque quería enseñarnos a orar. Le respondí a mi amigo que esa era una consecuencia de sus oraciones, la enseñanza, pero no la causa. Jesús no es simplemente un docente que enseña, ni tampoco un modelo moral. ¿Quién aprende por experiencia ajena? Jesús es primeramente nuestro Salvador. Por lo tanto, Jesús oró porque era humano como tú y como yo. Y sólo así podía salvarnos. Sólo así podía ser tentado en todo, como dice Hebreos 4:15, pero sin pecar. Jesús ganó
donde Adán perdió. Y tú puedes ganar si Jesús se encarna en ti mediante la oración. Entonces, ¿por qué Jesús oró? Porque sin oración no hay relación con Dios, porque la oración es el puente que une las dos orillas, la de los mortales con el eterno. Orar es una fotografía en sepia, un regreso a la casa de los abuelos y al tiempo sin tiempo de la infancia. Orar es un ejercicio de la memoria que nos lleva al origen de todos los orígenes, porque nos lleva a Dios. Orar es un destello de la eternidad en nuestro corazón cotidiano, en nuestro tiempo de todos los días. Ahora vayamos a Galilea. Los textos de Mateo 27 y 28 describen la muerte y resurrección de Cristo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde Jesús los encuentra y proclama la gran comisión: id y haced discípulos, Mateo 28, del 16 al 20. Pero Lucas es siempre el que nos da los detalles más sabrosos. Primeramente nos habla en el capítulo 24 del encuentro de Jesús en el camino a Emaús y nos dice qué pasó. Nos habla del diálogo de aquel forastero con esos dos discípulos y de la invitación que le hicieron a que pernotara Jesús en su casa. Y en medio de la noche, la revelación. Dice Lucas: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Lucas 24, 30 y 31. Todos estos textos nos dicen tres cosas. La mención de Galilea de los gentiles como el lugar donde fueron congregados los discípulos antes de que Cristo partiera no es casual. Pero en ese desconocido monte Galileo estaba ahora toda la cristiandad representada. El nombre Galilea, que viene de Galilea de los gentiles, Gelil Hagoim, Isaías 9.1, o Galilea de las naciones, es una profecía de Isaías que dice: en tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Galilea era el círculo de los gentiles, la frontera norte de Israel, donde se reúne lo peor de la sociedad, como en todas las naciones de todos los tiempos, gente sin educación, comerciantes y traficantes, que a causa de sus negocios se relacionaban con otros pueblos, etnias y naciones. Allí estaba lo mejor y lo peor. Ellos diferían de los judíos en raza, religión o idiomas. Nosotros hemos sido rescatados de la frontera de la vida. Estábamos caídos de los límites de Israel, pero Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo en Efesios 1, 3 al 5. Éramos gente de poca importancia para el mundo, pero Dios nos dignificó al elegirnos como hijos de Dios. La segunda cuestión que remarca el texto de Lucas 24 es que Cristo es reconocido cuando eleva una oración para pedir la bendición sobre el pan. Dice Lucas: tomando el pan, bendijo, partió y dióles. Estas son casi las mismas palabras que este evangelista usó para describir las acciones de Jesús durante la última cena, 22:19. Notemos especialmente los 4 verbos: tomó, bendijo, partió y dio. Jesús cumplió estas mismas acciones al alimentar a los 5.000, Lucas 9, 12 al 17. Esos 4 verbos son en sí mismos una oración de ofrenda, de entrega a Dios y a los hombres. Es la entrega del pan. Jesús es el pan de vida. Vivió y murió para que nos alimentáramos de Él. Entonces los discípulos lo reconocieron. Reconocieron su voz, su mensaje y su bendición. Cuando entramos en comunión mediante la oración con Él, lo reconocemos inmediatamente. El tercer punto es la noche. Dice Lucas 24, 29, que se había el día declinado. Me quedo con esta expresión: el día declinó, para dar lugar a la siguiente idea. Ahora vayamos a la primera parte de nuestro estudio. Jesús viene de noche. Parece que Dios siempre nos visita a la noche. En una noche visitó y peleó con Jacob, Génesis 32. En una noche Jesús tocó el corazón de Nicodemo. Y en una noche de tormenta Jesús calmó la tempestad, Marcos 4:35. Y en una noche los discípulos, camino a Emaús,
lo reconocieron. Respecto de estos discípulos con los que se encontró Jesús en el camino a Emaús, Lucas, en el capítulo 24, versículo 16, dice que tenían los ojos embargados. Otras versiones rezan de que Dios les impidió que en el día reconocieran al Maestro. Dios impidió que lo reconocieran de día, pero no de noche. Parece que las noches tienen un mensaje para nosotros, para ti y para mí. La fe de la noche nos permite ver lo que no nos permite ver la fe del día. ¿Qué quiero decir con esto de la fe del día? ¿Cómo se vive la fe del día? Vivir bajo la fe del día es vivir por vista, no por fe. Por lo tanto, no es la fe del día, pero permítanme usar esa expresión para distinguirla de la verdadera fe. La fe de la vista, la fe del día, es cuando resplandece pleno el sol de la inteligencia y nos adherimos a nuestra inteligencia y a nuestras creencias y las abrazamos como si fueran un salvavidas y aún estamos dispuestos a morir por nuestras doctrinas. Vivimos en el modo mantenimiento, cómodos y sin mayores crisis. Cuando nos guía la fe del día no pensamos mucho que alguna vez puedas tocarnos una noche fría de invierno. Y como nos sentimos el frío de la noche invernal, nos sentimos cómodos disfrutando los cálidos rayos del sol del verano. Entonces nos olvidamos del invierno. Sentimos que nos va bien en la vida y por eso vamos perdiendo la sensibilidad respecto a los que les va mal. Vivimos una especie de ateísmo porque decimos creer en Dios, pero lo tenemos arrumbado en un rincón de la casa. Nos olvidamos de Él. Decimos creer, pero en realidad no practicamos lo que creemos. Ni nos damos cuenta que no podemos alcanzar el ideal divino, por eso vivimos despreocupados, tibios. En realidad vivimos como si fuéramos ateos. El peor ateísmo no es el de los hombres y mujeres que declaran que Dios no existe, sino el de los hombres y mujeres que dicen que Dios existe y saben dónde atiende y hasta conocen los horarios de atención. Bajo la luz de la inteligencia humana y la fe del día tenemos todas las respuestas de la vida. Sabemos qué quiere Dios para nosotros y para los otros. ¿Qué desea Dios para nosotros y para los otros? Por eso estamos llenos de reglamentos y de leyes. Y somos muy misioneros. No entendemos muy bien ese texto que dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llegas a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros». Mateo 23:15. Lo sabemos todo. Como sabemos lo que Dios quiere para los otros, prescribimos normas. No somos muy felices, pero ni siquiera lo sabemos. Tanto sabemos lo que Dios quiere, que si Él nos preguntara ¿qué es realmente lo que yo quiero y me agrada?, le diríamos: cállate la boca, escrito está, nos dejaste tu revelación y esto es suficiente. ¿Será por esto que Dios impide que reconozcamos a Jesús cuando estamos de día, como les impidió a los discípulos que reconocieran a Jesús camino a Emaús? Cuando vivimos la fe del día, juzgamos a los depresivos y pensamos, sin declararlo obviamente, que son perdedores de la vida porque prefieren confiar en las pastillas y no en Dios. Cuando vivimos bajo la fe del día, juzgamos a los pobres y pensamos, sin declararlo obviamente, que son haraganes para trabajar, que merecen lo que tienen. No como nosotros que sí merecemos lo que tenemos. Cuando vemos que entró la desgracia en la casa de alguien, pensamos, sin declararlo, algo habrá hecho para que le vaya mal. Cuando vemos que alguien cayó en un pecado sexual, pensamos, sin declararlo, no merece gracia. Vivir bajo la luz de la inteligencia, en la fe del día, bajo la vista, son, a nuestro juicio, o nos hace pensar que somos justos según nuestro juicio, que somos perfectos, que guardamos todos los mandamientos. Así, aquellos que viven bajo la luz de la vista, no bajo la luz de la fe, sienten que Dios está hecho a imagen y semejanza de ellos y miden con su reglita la vida de los demás. Somos creyentes ateos. Los que pensamos de ese modo nos convertimos en creyentes ateos. Dios no es eficaz, ni es poderoso, ni hace milagros, ni nos sorprende. Simplemente es un ser
que está distanciado. Cuidémonos de los que dicen que lo saben todo. Hay algunos que incluso conocen y predican, saben hasta el día y la hora, la fecha de la venida de Cristo. No aprenden porque no tienen dudas. La incertidumbre nos hace aprender. Las dudas y los golpes nos hacen crecer. La incertidumbre es un aguijón que yo necesito para examinar la evidencia, pero también el corazón. Algunos reprimimos la duda porque nos sentimos avergonzados, porque pensamos que está mal. Entonces, al reprimirnos y no dudar, como dudó Job y David, cuyos textos están llenos de auténtico reclamo, nos enfriamos y nos volvemos como aquellos que no tienen duda, es decir, insensibles y egoístas. No saber lo de que ha de ocurrir mañana exige siempre confianza. Cuando estamos seguros de algo no necesitamos fe. Esto no quiere decir que estamos condenados a la ansiedad, pero si pensamos que hay certezas indubitables, entonces elegimos ser parte de una especie equivocada. Los seres humanos no tenemos certezas absolutas. Aquí en la tierra nadie puede vivir sino por fe, si quiere realmente vivir por fe. En la tierra, si no vivimos por fe, vivimos por vista, pero aún así no sabemos qué ha de ocurrir. El problema es que cuando vivimos por vista queremos controlarlo todo, pero el control le roba la libertad al otro y así le roba su dignidad. ¿Saben? La incertidumbre pone la mesa para que se sienten la confianza y la fidelidad y cenen juntas. Cuando Jesús entró a la casa de los discípulos de Emaús y se sentó a la mesa, ya se había despertado la confianza de los anfitriones. En la cultura antigua del Medio Oriente, invitar a un forastero a sentarse a la mesa es una expresión de confianza. Ya se habían caído las barreras de los prejuicios en aquellos dos discípulos y ahora Jesús era de la casa. Y a esa confianza concedida, Jesús respondió con fidelidad. Compartió el pan, que era Él mismo. Así cuando le abrimos nuestra puerta, Apocalipsis 3:20, Él viene y cena con nosotros. Él es fiel siempre. No saber lo que ha de ocurrir mañana exige entonces confianza. Esto no quiere decir que estamos condenados a la ansiedad. Sí quiere decir que no existe una certeza indubitable. Si tú crees que existe una certeza inevitable, elegiste, como te dije, la especie equivocada. Aquí en la tierra nadie puede saber qué le pasará el segundo después de escuchar este sermón. Aquí hay que andar por fe si queremos vivir la fe. ¿Saben? Acerca del control. El otro día recibí en mi oficina a un joven pastor que estaba cursando los primeros años de su ministerio y me dijo que no soportaba más a su presidente porque era un controlador. Bueno, hay grados de control, pero le dije mirándole a los ojos, bienvenido al gremio de los controladores. Así somos los dirigentes religiosos porque creemos que tenemos toda la verdad siempre, en todo momento. Muchas veces Dios nos pone a caminar con zapatos que nos aprietan donde más nos duele y tú sabrás cuánto podrás aguantar, le dije al joven ministro. Pero si tratas de evitar todas las frustraciones, no tendrás un carácter muy fuerte. Cada uno sabe lo que debe aguantar, pero quiero decirte que le des un tiempo al Señor para que ponga todo en su lugar y que nunca te vayas de una relación difícil fuera de tiempo o que te vayas sencillamente porque no pudiste soportar apenas comenzó esa relación. Eso te hace inmaduro. Y a tu presidente, déjalo en las manos del Señor. Él se ocupará. Ahora ocúpate de ti, de saber qué aprenderás de esta situación. En todo momento de prueba tenemos algo que aprender. Pero el líder confía, no controla. El que tiene fe, aunque pueda tener duda, da confianza. Controlar es minar la dignidad ajena, es destruir su libertad. La confianza mantiene viva el mundo de las relaciones personales. Yo te doy el regalo de mi confianza y tú me das el regalo de tu fidelidad. Este es el don de la incertidumbre. La confianza nos vuelve vulnerables. El controlador es una persona insegura. Mientras exista la duda, necesitas la fe. El amor es una relación de vulnerabilidad y confianza, de fidelidad y fe. Sin fe es imposible agradar a Dios ni a nadie. Grábate esto. Mientras exista la duda, existe la fe. No se puede tener amigos sin fe. ¿Cómo criar a un amigo
o tener un amigo sin fe? ¿Cómo criar un hijo sin fe? ¿Cómo mantener un vínculo matrimonial sin fe? La confianza es la respuesta a la incertidumbre. Por eso yo desconfío de aquellos que dicen, Dios me lo dijo, a mí Dios me responde todo. Generalmente son los que dicen que Dios los bendice porque cumplen sus propios deseos egoístas. No conocía a muchos pastores que me dijeran que estaban convencidos de que Dios los estaba dirigiendo porque los sacó de una posición elevada, de confort y de muchas posibilidades económicas, porque hasta la esposa le pagaban porque trabajaban con él y ahora lo mandaban a una iglesia pequeña, pobre, en la que aparentemente su ministerio no iba a tener mucha trascendencia. Generalmente hacemos coincidir la voluntad de Dios con lo que nos gusta, con lo que deseamos, con lo que aspiramos, pero no lo contrario. ¿Cómo se vive la fe de la noche? Esa es la pregunta. La clave para entender que estamos en el invierno es sentir frío, mucho frío. Y el creyente que siente frío sabe que necesita un abrigo. Dios te visita en la noche más fría del invierno. Dios visitó el mundo en el invierno. Cuando Jesús vino a esta tierra, el mundo estaba en la más abyecta oscuridad de su historia, dice Elena de White en El deseado de todas las gentes. Descendió a esta tierra para sentir el frío helado de tu alma y de mi alma, para compadecerse de nosotros y para darnos un abrigo. Jesús es el abrigo en tus noches frías. Dios es el Dios de los que sienten frío, de los que viven en la frontera de la vida, de los galileos, de la Galilea de los gentiles, de los que viven en la noche, de los que saben humildemente que necesitan una manta que los cobije. De ese Dios hemos hablado en estos días a través de sus oraciones. Ese es el Dios que buscó refugio en las plegarias, porque la oración es el más cálido abrigo del alma. ¿Por qué habría de orar Dios si todo lo sabe? Pues Jesús no lo sabía todo. Oró porque padeció la incertidumbre y oró porque tuvo temor de no cumplir con la voluntad del Padre. Oró porque se sintió solo. Oró ante el temor de ser perseguido y matado. San Juan 8:59. Oró porque amó y amó porque sufrió y sufrió porque amó y amó porque fue tan humano que entendió desde niño que en la vida no hay nada cierto, porque como dijimos, la duda y la incertidumbre son esenciales a la confianza. Uno tiene confianza porque hay un grado de incerteza que amerita la confianza. Dios se agrada en los que confían en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Si no tienes duda, no tendrás fe, pero si tienes duda, la fe es tu respuesta. Jesús oró para fortalecer tu fe, para fortalecerte en la confianza con Él. Jesús oró para que Él pueda habitar en tu corazón y en las noches de invierno tú tengas la certeza de que Él es tu abrigo. Jesús oró por todo eso. Dios es el que puede convertir tu invierno en primavera. Jesús vino en las noches de inviernos para darnos una manta, porque en los días luminosos del verano, cuando pensamos que somos bendecidos porque lo merecemos, Dios se hace a un lado, jamás nos abandona, pero nos mira de lejos y hasta con curiosidad, porque extrañamente en los días soleados no lo reconocemos. Nadie ha escrito un libro que se llame ¿Dónde está Dios cuando todo va bien? En los días luminosos a Dios lo damos por sentado, pero cuando viene en la noche del invierno, Dios no nos espera, viene corriendo a nosotros, irrumpe como nunca. Y lo vemos como nunca. Y a veces le echamos la culpa de que Él nos trae el invierno. No, el invierno viene porque la vida está llena de inviernos. ¿Cómo es tu noche? ¿Te abandonó tu esposo? ¿Te dejó sola con tus hijos? ¿Estás en un hospital lleno de cables, padeciendo una enfermedad terminal? ¿Te levantaste deprimida o deprimido, hoy como en los últimos días, meses y hasta quizá en los últimos años de tu vida? ¿Saliste de la cama sencillamente porque te tocó levantarte, no porque tuvieras ganas de vivir? ¿Sientes en tu pecho una depresión tan grande que te ahoga, que te hace perder la vida, como si alguien te aplastara con los dos pies? ¿Sientes que el virus de la tristeza mata más que el COVID? Hoy no quieres vivir porque te da vergüenza salir a la calle, encontrarte con tus amigos porque perdiste el trabajo. Tu esposa además te avergüenza públicamente porque te hace sentir que solo eres bueno para nada. ¿Te han traicionado? ¿Has perdido a un hijo?
¿Has perdido a tu padre o a tu madre? ¿Has perdido la familia y con ello has perdido todo lo que trabajaste en tu vida y has hecho en tu vida? ¿Te sientes sola, solo? ¿Piensas que tus nietos no te quieren porque tus hijos les hablan mal a sus propios hijos acerca de ti? Tienes frío, mucho frío. Si tienes frío, el invierno te alcanzó. Necesitas un abrigo. Jesús te extiende su manto. Tómalo. Él está a tu lado, ahora. No te extrañes por todo lo que estás pasando. También Job lo pasó. Y luego de la prueba salió fortalecido. Tengo un amigo creyente con quien hablo a menudo porque tiene periodos de muchísima depresión. Su padre, su madre y su hermana se suicidaron en diferentes momentos. Y él espera ser el cuarto de la lista. Y me dice que se avergüenza de su depresión porque en su iglesia algunos le hacen sentir que si tuviera fe no necesitaría pastillas psiquiátricas. A veces nuestros peores enemigos son los de la propia casa. Yo le digo, nunca dejes de tomar esas pastillas y agradece a Dios por los científicos que la hicieron, así como debemos agradecer a Dios por las vacunas contra el coronavirus. Que tu ignorancia, que tu ceguera y obstinación no te quiten la vida. Tu debilidad no es tu depresión. Tu debilidad puede ser tener el orgullo de no querer ser diagnosticado y reconocer tu enfermedad. Dios sabe quién eres y Él te acepta como eres. Lo que Dios no puede hacer nada es con aquellos hombres que se creen Superman. Dios ve tu aflicción. Dice la Escritura, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Éxodo 3:7. Dios te susurra al oído, ¿lo estás escuchando ahora? Aquí estoy, te vi, te escuché, sé lo que estás pasando, me importas mucho. Te vi cómo sufriste cuando perdiste tu trabajo, te vi cuando tu esposa te engañó, te vi cuando tu esposo te abandonó y no te ayuda a criar a tus hijos. Te veo en todo momento cuando sufres injusticia, cuando sufres el control de un jefe. Dios ve al que tiene frío en la noche invernal. Dios vio a Agar cuando la usaron como vientre sustituto. Mira esa familia. No hay nadie inocente en esa historia. Abraham es un tibio, su esposa una manipuladora y Agar una infatuada. Todos son malos en esta historia de esa familia disfuncional. Era una familia disfuncional porque quisieron ayudar a Dios. Es la idea del que vive bajo la fe de Él día por vista. Cuando buscas tus propios caminos y vives por vista y haces tus planes con la presunción de que Dios te está guiando, caes en la disfuncionalidad espiritual. Pero Agar recibe al ángel cuando huía y le dice el ángel, tendrás un hijo que se llamará Ismael, que significa Dios te escucha. Y Agar lo llamó a Dios, el Dios que me ve. A partir de entonces, dice la Escritura, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado, y dijo, tú eres el Dios que me ve. Y también dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Génesis 16:13, cuando nadie te ve, Dios te ve. Veamos a Job, su libro está lleno de dudas. Él gritó a voz en cuello, sepan que es Dios quien me ha hecho daño y Él me ha atrapado en su red. Acusó a Dios y lo acusó porque lo estaba buscando y Dios lo sabía. Los amigos de Job estaban seguros de los caminos de Dios. Hay más fe en la duda y confusión de Job que en la certeza santurrona de los amigos de Job. Porque los religiosos carecemos de humildad y el exitismo nos mata. Todo tiene que andar bien y si hay pobreza que no se note, pero Cristo no vino para decirnos que no va a ir bien en todo. Si no, pregúntale a Esteban, que pudo ver de Dios en el martirio y lo vio. No hay lugar para escaparnos de la noche fría, del invierno espiritual. Pero aclaremos algo, Dios no manda el invierno, viene solo, es como la nieve. Cuando llegué a la ciudad de Boise, esperé verla caer la nieve por primera vez en mi vida y esperé semanas enteras, entrado septiembre y octubre. Fueron siglos. Y un compañero de trabajo me dijo, la nieve llega sin que la esperes y sin que te des cuenta. Entonces dejé de pensar en la nieve y ese mismo año finalmente llegó tarde, pero finalmente llegó. Yo estaba feliz y mi alegría contrastaba con el ánimo de mis compañeros de trabajo que decían, otra vez sopa. Otra vez nieve,
Otra vez los días interminablemente grises. Así llega el invierno espiritual a nuestra vida, sin esperarlo, sin darnos cuenta. En cualquier momento. Y lo más duro del invierno es la sensación de que Dios se durmió, que se fue a pasear, que se fue de tu vida. Volviendo a la historia de Job, Dios le hace ver cuánto amor expresa en su creación. Entonces Job entiende que cuando Dios quita, en realidad Dios da. Dios le dice, mira, yo hago caer la lluvia sobre el desierto, porque quiero. Aunque te parezca inútil, yo creo al Leviatán, ese ser marino que el hombre no puede pescar. Sencillamente porque se me ocurrió crearlo. Aunque no te sea útil, lo hice. Como también hice al caballo que nos sirve para arar y al avestruz que se olvida de sus huevos en la tierra, a riesgo de que se lo coman los animales depredadores o una bestia salvaje. Job 39:14. Los creó porque amó la vida. Dios crea belleza, aunque tú no los veas útiles, más aún. Tanto es mi amor, dice el Señor, por la creación, que hago salir el sol y hago llover sobre justos e injustos, Mateo 5:45. Aunque no los veas moral ni ético, Dios lo hace, y lo hace por gracia y por amor. Entonces, después de escuchar a Dios y después de metabolizar lo que había vivido, Job le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Job 42:5. Y luego hizo algo extraordinario, fuera de lo común, le puso nombre a sus hijas. A la primera le puso Gemina, que significa paloma, a la segunda Cesia, que es una especie aromática, y a la tercera Kerim Habuk, cuerno de la belleza, Job 42:14. Nombró a sus hijas en una cultura donde la mujer no tenía nombre. ¿Han pensado ustedes? Hace unos años mi esposa me pidió ideas para escribir unos matinales que le habían pedido para hacer un devocional de damas. Ella había sido elegida entre decenas de autoras. Me preguntó de qué escribo y le dije, busca los nombres de las mujeres en la Biblia y escribe de las mujeres que no eligieron las otras autoras. Yo pensaba que había sido suficiente ese consejo y que había suficiente cantidad de mujeres con nombre, pero no, había unas pocas. Ya las autoras se habían hecho cargo de las más importantes. Entonces mi esposa frustrada me dice, ¿qué puedo hacer? Le dije, escribe de las mujeres que no tienen nombre. Resucita y honra la vida de esas mujeres muertas, olvidadas, anónimas. A los días mi esposa vino y me dijo, tengo un montón de mujeres, todas sin nombre. Pero yo les puse nombre. Lo fascinante de este relato de Job es que toda la Escritura da la impresión de concentrarse en las hijas de Job en lugar de los hijos. En el capítulo 1, antes que le pasara lo que le pasó, eran los hijos los mencionados, los que estaban en primera fila, los varones, los hombres. Tenían una fiesta de cumpleaños cada año e invitaban a sus hermanas a que fueran y les compartían con ellos. Pero aquí, al final del libro, son las hijas de Job. Él las ve. Él estaba orgulloso de sus hijas y de hecho les concedió una herencia entre sus hermanos, lo cual era algo totalmente inusitado en la cultura de aquellos tiempos. Gemina, ya dije, significa paloma, que es símbolo de la paz. Cesia es otra manera de escribir el nombre casia, incienso, fragancia. Y Karen Hapuk significa el cuerno de adorno, que es una referencia a la belleza. Las hijas representan la paz, la fragancia y la belleza de Dios en la experiencia del patriarca. Son fruto de las pruebas por las que pasó Job. Es que cuando cambia nuestra teología, cambia nuestra forma de ver a la mujer. Puede ser que tu invierno te haga ver diferente a Dios y a tu prójimo. Agradece por eso. Puede ser que el invierno me haga ver a Dios diferente, a mí y a mi prójimo. Tengo que agradecer por eso. Jesús te visita en la hora más oscura de tu vida para decirte, pronto amanece. ¿Cuándo vendrá Jesús por ti? ¿Cuándo vendrá por nosotros que estamos sufriendo? El mundo entró en esta pandemia en un invierno polar. Pronto acabará la pandemia, pero también pronto acabará el invierno en este mundo. Jesús murió y resucitó porque Él es la rosa de Sarón que florece en primavera. Él viene pronto para restaurar todas las cosas, para unir las familias destruidas, para devolver a sus madres los hijos arrebatados por la muerte, para hacer que el lobo se lleve bien con el cordero, para que no haya más frío,
para que no haya niños que vayan a la cama con la barriga vacía. Pronto el Señor viene y eso nos llena de esperanza. No para ponernos cómodos, sino para anticipar el reino. Anticiparlo significa anticiparlo en nuestras vidas mediante la gracia de Cristo y la oración a Él. De tal manera que cuando hablemos de Jesús, crean que va a venir porque ya lo ven en nosotros. Oh Señor, si me dieras esa gracia, dame esa gracia. Esta es la gran noticia. Y esta noticia tiene sentido porque hemos sido despertados por el Espíritu Santo. Él es el gran despertador. Ojalá que los que no conozcan a Jesús lo conozcan a través de ti. Y ojalá que el Espíritu Santo te llene de esa fe de la noche, no de la fe del día, no de la fe de la seguridad, de esa fe que está llena de certeza, pero está llena de amor. El segundo advenimiento de Jesús está íntimamente ligado con la primera venida de Cristo. Si Cristo no hubiera venido la primera vez y no hubiese logrado una victoria decisiva sobre el pecado, según Colosenses 2:15, entonces no tendríamos razón para creer que volverá a fin de terminar su obra redentora. Pero por cuanto tenemos una fe, una evidencia de que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, tenemos razón para creer que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 26 y 28. Así como vino la primera vez, vendrá la segunda. Las oraciones y la cruz son las que le dan el sentido a la esperanza de la segunda venida de Cristo. Las oraciones de Jesús en vida, pasión, muerte. Las oraciones de Jesús incluso después de la resurrección. Y la cruz le da esperanza o valor a esta esperanza. Cuando el Señor pendía del madero la promesa que le hizo al ladrón en la cruz, según Lucas 23, 42, 43, fue: estarás conmigo en el cielo. El regreso de Cristo dominaba la inteligencia y sostenía la esperanza de los apóstoles. Ellos consideraban que el regreso de Jesús era la bendita esperanza, según Tito 2:13. Creían que todas las profecías y las promesas de las Escrituras se cumplirían para su segunda venida. Segunda de Pedro 3:13 e Isaías 65:17. Comparemos esos textos que les estoy dando. Pues la esperanza constituye el puerto del peregrino cristiano. Todos los que aman a Jesús esperan esta bendita esperanza. Tienen esta bendita esperanza, esperan a Jesús con ansiedad del día cuando podrán verlo cara a cara. La certidumbre de la segunda venida de Cristo está arraigada en la confiabilidad de la palabra, de la Biblia. Poco antes de su muerte, Jesús les dijo a sus discípulos que volvería a su Padre con el fin de preparar un lugar para ellos. Y prometió: vendré otra vez, San Juan capítulo 14, versículo 3. Tal como fue anunciada la primera venida de Cristo a este mundo en el Antiguo Testamento, así también se predice su segunda venida en toda la Escritura. Aún antes del diluvio, Dios le reveló a Enoc que la segunda venida de Cristo terminaría con el pecado, el dolor y la muerte. El patriarca profetizó: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14:15. 1000 años antes de Cristo, el salmista se refirió a la segunda venida del Señor para reunir a su pueblo. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumará delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Salmos 53, 4 y 5. Los discípulos de Cristo se regocijaron en la promesa de su retorno. En medio de todas las dificultades que experimentaron, la seguridad que producía esta promesa nunca dejó de renovar su valor y fortaleza. Su maestro volvería para llevarlos a la casa de su Padre, según Juan 14, 1 al 3. ¿Sabes? Hoy te sientes con frío, sientes el frío del invierno. Acepta el manto de Jesús y haz esta oración conmigo. Señor, siento frío, me llegó el invierno. La pandemia lo anunció, lo trajo y no se va más. Por eso extiéndeme tu manto,
Dame tu calor, dame tu vida. Ahora que me doy cuenta que mi vida es una bruma, solo tú, Jesús, sé que estás a mi lado. Por eso tómame ahora de la mano, antes de que la luz se apague y la oscuridad se deslice sigilosamente y domine mi sendero. Manténme en la mano, sujetada cuando me vaya de este mundo, y llévame donde el tiempo no existe, hasta que vuelvas por segunda vez y suene la trompeta victoriosa que anuncie el fin del invierno. Te quiero a mi lado siempre, amado hermano mío, para que cuando mi cuerpo descanse en el polvo y me llames, mis ojos te vean, mis labios declaren, este es mi Dios en quien he esperado. Amén. Mi querido hermano y mi querida hermana que me están escuchando, así como la esperanza, la segunda venida de Cristo alentó el corazón de los discípulos, y antes de los discípulos, de los profetas, y de las primeras generaciones que habitaron este planeta. Así como alentó el corazón de miles y miles de millones de personas que han vivido en la tierra. Así como alentó el corazón de multitudes que han sufrido, que están sufriendo y que sufrirán los fríos polares que la vida nos trae. Así como los alentó a ellos, hoy nos alienta a nosotros. Solamente te quiero pedir que le digas al Maestro en esta oportunidad, dame tu manto, cúbreme, cuídame, soy tuyo, entrégale después de esta semana tu vida a Jesús. Y todas las cosas van a ser diferentes, porque las cosas no son como son, sino como las vemos. Y Dios te va a dar nuevos ojos porque te habrá puesto un nuevo corazón. Que Dios te bendiga. Amén.